Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente. Bueno, a esta nueva reunión del mes de octubre, pero ya con el pronóstico para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, fin de año también del 2022, y para el mes de octubre, ya que ya estamos viviendo. Eh, la reunión va a estar aquí dirigida por Diego Campos, nuestro aquí experto también en pronóstico estacional. Y cualquier duda, obviamente la dejan escrita en el chat para poder resolverla luego al final de la reunión. También les solicitamos, por favor, mantener el audio apagado o el micrófono silenciado. Dejamos entonces a Diego. Muchas gracias. Estamos hablando al final de la reunión. Gracias, Cata. Oye, ¿me confirmas que se ve bien la...? Sí, se ve súper. ¿Sí? Sí, Ya, todo bien. súper. Entonces, como dijo Catalina, voy a mostrarles el pronóstico principalmente para octubre y para el trimestre octubre, noviembre y diciembre, pero partiendo con una suerte de repaso de lo que fue el mes de septiembre y un poquito de los últimos 3 meses también. Entonces, lo que ven en pantalla son los promedios de temperatura máxima y temperatura mínima en muchas estaciones a lo largo de Chile. Destacan algunas temperaturas escapadas con respecto como al promedio, este es el promedio del mes, así que hay hartas estaciones acá, pero en general la zona centro y la zona sur tuvo temperaturas que bordearon los 15, 17 grados, más o menos, en todo este tramo central, con respecto a las temperaturas máximas. Y con respecto a las temperaturas mínimas, tuvimos temperaturas bastante bajas en general, temperaturas del orden de los 5 o 7 grados, o en muchos casos en promedio entre los 2 y los 5 grados. Pero eso, ¿cómo lo traducimos a algo para saber si está por encima o por debajo de la normalidad? Es justamente con estos cálculos de anomalía. Entonces, lo que ven en la pantalla ahora es la anomalía del mes de septiembre, de la temperatura mínima en el mapa, y la figura de la derecha es la evolución de las temperaturas mínimas en los últimos meses. Entonces, creo que esto lo habíamos comentado en reuniones pasadas de cómo este año ha sido en general un año en el que han dominado las anomalías negativas de temperatura mínima, ¿sí? En comparación con el 2021, en el que en general teníamos o tuvimos anomalías cálidas. Septiembre fue un mes bastante diverso en términos de la anomalía de temperatura mínima en la zona centro, pero si nos fijamos en la zona norte, muy clara las anomalías negativas. Vamos a ver que la razón principal de eso son las anomalías de temperatura superficial del mar, más frías de lo normal que tenemos en esa región. Y hacia la zona centro-sur, fíjense cómo pasamos de anomalías negativas a anomalías positivas en algunas estaciones, pero en general dominan igual las anomalías negativas. Hacia más el sur, al sur de Puerto Montt, ya empiezan a dominar un poco más las anomalías de temperatura mínima positiva, y destaca Balmaceda, que tuvo 1,5 grados por sobre lo normal en cuanto a la temperatura mínima. Con respecto a estos días extremadamente de temperatura baja, es decir, bajo el percentil 10 de la distribución de las temperaturas mínimas para el mes, vemos que en general hubo hartos días en distintas estaciones en las que tuvimos esta condición, pero nada del tipo onda polar o un ingreso en que veamos muchos días consecutivos en muchas estaciones. Calama sí tuvo varios días hacia el final del mes bastante frío, pero en general, si bien tuvimos hartos días así, no estuvieron concentrados como una suerte de pulso frío en algún periodo del mes. Con respecto a la temperatura máxima, también destaca el mismo comportamiento en la zona norte y en la zona centro, es decir, máximas por debajo de lo normal en todo ese tramo, eh, hasta más o menos la región del Biobío. Y de ahí hacia el sur empiezan a alternarse de nuevo anomalías positivas y anomalías negativas, pero dominando las anomalías positivas, sobre todo en la Patagonia chilena, en el que tenemos fuertes anomalías positivas de la temperatura máxima. Sobre 1 grado prácticamente todas las estaciones que están bien hacia el sur, desde Balmaceda hasta Puerto Williams. Eso es algo que veníamos viendo desde el año pasado y que hemos visto en general los últimos años, que la zona patagónica ha estado más cálida de lo normal, ¿sí? Sería como la gran excepción
al comportamiento más bien frío de la temperatura máxima en buena parte del país en el mes. Con respecto a estos días extremadamente cálidos, o que están sobre el percentil 90 ahora de la distribución, vemos que hacia principios del mes partió cálido en general, 4 días, 5 días consecutivos en varias estaciones del centro-sur del país. Esa es más bien una onda cálida, ¿cierto?, que tuvimos ahí, o varios días cálidos. Luego el mes estuvo bastante normal con respecto a este ítem, y hacia el final del mes de nuevo tuvimos un par de días ahí bastante cálidos sobre todo el sur del país. Pero en general, si esto nos acordamos de esta misma figura, pero de las temperaturas mínimas, dominaron en general los días más bien fríos. ¿Qué pasa ahora con respecto a las precipitaciones en el mes de septiembre? Esta figura muestra los acumulados. Vemos como en la zona centro del país, alrededor de las regiones aquí, Santiago, Valparaíso, Rancagua, pocos montos, valores pequeños de acumulados de precipitación, y hacia el sur van aumentando, ¿cierto?, que es lo esperado. Pero si eso lo llevamos a anomalías, vemos que en general dominaron las anomalías negativas, sobre todo en la zona centro-sur hasta la región de los ríos más o menos, en el que todo ese tramo entre la Serena y de nuevo los ríos o la Araucanía dominaron las anomalías negativas de precipitación. Santiago tuvo del orden de un 68% en la estación de quinta normal de déficit, pero Tobalaba tuvo un 87% de éxito. O sea, llovió mucho menos de lo que llueve generalmente en un mes de septiembre. Hay algunas excepciones, claro, Castro, que tuvo un importante, o un superávit del orden del 45%, Osorno un poquito también, y algunas estaciones del sur también tuvieron algo de superávit, pero en general tuvimos más bien déficit en el mes de septiembre. Y esto, si ya vamos configurando lo que ha sido el año, al menos en la zona central, estamos salvando, por decirlo de alguna forma, el año con abril y julio, que fueron los meses lluviosos que tuvimos en nuestra temporada lluviosa, en la zona centro, ¿sí? Si nos vamos más hacia el sur, Temuco había partido, Temuco, Valdivia, Osorno, esas estaciones, hasta Castro más o menos, habíamos partido el año con superávit importante. Había sido distinto al año pasado, veníamos muy bien, y luego mayo fue bastante seco, junio en general seco, julio de nuevo tuvo anomalías positivas, pero agosto y septiembre de nuevo estuvieron muy secos en la zona sur, y vamos a ver cómo eso ha repercutido en los porcentajes acumulados a la fecha, ¿cierto? Y cómo podría repercutir hasta fin de año. Igualmente el panorama, si miramos la figura esta de la derecha, ¿cierto? Y comparamos desde enero hacia la derecha o desde enero hacia la izquierda, vemos que es mucho mejor que el año pasado, en el que dominaron fuertemente las anomalías negativas en prácticamente todo Chile y todo el año. ¿Sí? Este año al menos hemos alternado con algunos meses que han sido algo lluviosos. Entonces veamos cómo fue este mes de septiembre en Santiago y Castro comparado con otros meses de septiembre, y vemos que para el caso de Santiago estamos lejos de que haya sido un septiembre lluvioso, quedamos por debajo del percentil 33 de la distribución, y entre los septiembres secos de la mega sequía incluso, vemos que hay hartas barras muy superiores a la barra del 2022. ¿Sí? En cambio, Castro es todo lo contrario, y Castro está entre los septiembre lluviosos de este periodo de los últimos años. Hay algunos más lluviosos aún, pero quedamos por encima del percentil 66 o sobre el rango de normalidad. Así que Castro es el contraejemplo, y fue más bien lluvioso septiembre, mientras que Santiago y en general la zona central estuvimos por debajo. El trimestre julio, agosto, septiembre termina de esta forma. En cuanto a las temperaturas, más bien frías, ambas, tanto mínima como máxima, más la máxima que la mínima, ¿sí? La mínima hay más variabilidad. Y en cuanto a precipitaciones, terminamos por debajo ligeramente, ¿sí? Recordemos que el mes de julio fue mes lluvioso, y eso pesa harto en el trimestre, porque ya septiembre es un mes con bajas precipitaciones. Así que, por ejemplo, La Serena termina con un superávit importante en el trimestre julio, agosto, septiembre, ¿sí? Pero todas estas estaciones de la zona central, a pesar del julio lluvioso, agosto y septiembre no ayudaron nada, y terminamos más bien con déficit en toda esta zona. Hacia el sur es un poco más marcado el déficit en algunas estaciones para este trimestre en particular.
Así que veamos algunos extremos durante el mes del trimestre, perdón, de julio, agosto, septiembre, y quería destacar La Serena en esta figura de acá abajo, que muestra que en un día en La Serena llovieron alrededor de 40 milímetros, y eso entonces es el día más lluvioso para este trimestre de los últimos 10 años, o sea, desde más o menos el 2008 que no teníamos un día en particular que fuese tan lluvioso como lo tuvimos en julio esta vez en La Serena, ¿sí? Y con respecto a las temperaturas, bastante benévolas. Fíjense cómo la temperatura más alta registrada durante el trimestre es muy inferior a lo registrado en los últimos años, y la temperatura mínima no es tan fría tampoco como lo registrado en los últimos años. Así que las temperaturas estuvieron más bien moderadas en La Serena, y con este pico importante de precipitación. En Santiago, fíjense cómo en los últimos años hemos estado con una tendencia más bien positiva de las temperaturas extremas altas. La figura de arriba muestra la temperatura más alta registrada en el trimestre, y vemos que este año tuvimos un valor que superó los 30 grados, que fueron de hecho un par de días, y claro, estamos entre los julio, agosto, septiembre más cálidos de los últimos años. Con respecto a la mínima, no hay nada tan interesante, y con respecto a la precipitación tampoco. El evento diario más intenso de precipitación está lejos de ser comparable con eventos muy lluviosos, días muy lluviosos que teníamos o que tuvimos en el pasado. ¿Cómo vamos a la fecha entonces, después de esta pequeña revisión del mes de septiembre y los últimos 3 meses? La figura de la izquierda muestra los acumulados en milímetros de este año en azul, el año pasado en naranjo y la climatología en gris, ¿sí? Entonces esto ya permite hacernos una comparación con el año pasado, y en general estamos mejor que el año pasado en prácticamente todas las estaciones, con excepción de Juan Fernández, y Punta Arenas, pero este ha sido un año más lluvioso que el año pasado. Pero fíjense también cómo en general estamos en prácticamente todas las estaciones por debajo de la barra gris, es decir, por debajo de la climatología. En algunas estaciones eso es muy notorio, en otras no tanto. La figura de la derecha nos muestra otra cosa, nos muestra cómo vamos a la fecha, es decir, cada barra muestra el acumulado de precipitación hasta el 30 de septiembre, y lo compara con esta línea negra, ¿cierto?, que es la normalidad o el promedio de precipitación de la climatología 91-2020 al 30 de septiembre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Santiago al 30 de septiembre va bastante por debajo de lo que debería llevar al 30 de septiembre. ¿Sí? Y así esto lo hacemos para muchos años desde el 61 en adelante. Pero además los colores muestran si es que esos años, obviamente el 2022 no, pero desde el 2021 hacia atrás, terminaron por encima del promedio anual, serían las barras verdes, o por debajo del promedio anual, que serían las barras naranjas. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, al menos en Santiago, es súper decisivo lo que lleva la precipitación que llevamos al 30 de septiembre. Y eso se empieza a hacer cada vez más obvio porque estamos cada vez más cerca del fin de año. Entonces, si no vamos por encima de lo normal hacia al 30 de septiembre, muy difícilmente vamos a terminar el año por encima de lo normal, ¿sí? En Valparaíso pasa algo muy parecido. Hay aquí solo una excepción en el 2012 que íbamos por debajo de lo normal al 30 de septiembre, y ese año termina por encima del promedio anual, ¿sí? Pero en general también pasa lo mismo. Si no llevamos superávit al 30 de septiembre, muy difícilmente vamos a terminar el año con superávit. Y pasa algo muy parecido en Punta Arenas, que es una estación que la puse de ejemplo porque fíjense lo bajo que va comparada con los peores años en el registro a la fecha, ¿cierto? Al 30 de septiembre en esta barra roja, ¿sí? Solo algunos años superan el déficit en Punta Arenas. Así que, en general, los déficits o superávit que estamos viendo a la fecha casi que son decisivos para el fin de año. Entonces, estos son los superávit déficit ahora expresados en porcentaje en la figura de la izquierda. Y hay una comparación acá entre lo que llevábamos al 1 de julio, al 1 de agosto y ahora al 4 de octubre, o a la fecha, si se quiere, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, esto creo que lo habíamos comentado también en reuniones, el déficit importante que llevábamos al 1 de julio, y después vinieron las lluvias de julio que revirtieron esto, por ejemplo, en La Serena, que llevaba del orden de un 90% de déficit al 1 de julio, pero al 1 de agosto esto se transformó en casi un 40% de superávit, ¿sí? Por las lluvias, ¿sí? Y en general todas estas estaciones del centro del país
se vieron beneficiadas por las importantes lluvias que tuvimos en julio. Y los déficits se redujeron importantemente, ¿sí? Pero fíjense cómo ya al 4 de octubre el cambio ha sido en el otro sentido, y en general hemos ido empeorando. La Serena ha perdido su condición de superávit importante, continúa en superávit, pero ya muy pequeño, y en general todos los déficits en la zona centro y también en la zona sur han ido aumentando en los últimos meses, porque de nuevo agosto y septiembre no fueron meses que aportaran mucho para los acumulados. Entonces, si miramos la figura de arriba que corresponde a La Serena y estos acumulados en distintos años, vemos cómo este evento súper importante que tuvimos en julio fue prácticamente que el evento de un par de días consecutivos con lluvia en el que aportó la precipitación, y de ahí no hemos vuelto a tener precipitaciones, pero aún se mantiene por encima del promedio, y eso nos da un ligero superávit del orden del 8%. Y Temuco, que partió todo el año y toda la mitad la primera mitad del año con un superávit, se ha ido estancando en agosto y septiembre y ha entrado a estar más bien en un déficit, y estamos en un déficit del orden del 3%. Dentro del rango de normalidad, sí, está normal Temuco, sí, pero lo destaco solo por de que estuvimos por encima prácticamente todo el año y ahora entramos a un déficit. Así que, en general, la zona centro-sur, desde Concepción hasta Balmaceda, todas estas estaciones están dentro del rango de normalidad, pero igual estamos dentro del rango de normalidad, pero ligeramente por debajo del promedio, ¿sí? Mientras que las estaciones del centro del país, hasta más o menos Chillán, estamos con déficit en prácticamente todas, con excepción de La Serena, ¿cierto? Entonces, esto destaca, ¿cierto? Se destaca de este último periodo, que hemos estado más fríos de lo normal en general, menos lluvias en general de lo normal, estamos por debajo de las precipitaciones promedio en prácticamente todo el país, aunque hay un buen tramo de estaciones que están dentro de lo que se considera como normal. Veamos ahora qué está pasando con respecto al niño, la niña y estas oscilaciones que monitoreamos siempre porque influyen, ¿cierto?, en el clima nacional. Con respecto al niño, estamos en una fase fría del fenómeno, en la niña, ¿cierto? Llevamos muchos meses consecutivos bajo esta condición. Acá están las anomalías de la temperatura superficial del mar en las distintas regiones que se monitorea al niño y la niña en el mes de agosto, y vemos que todas están dentro del rango para ser considerado la niña. Intensas anomalías o cercanas casi a un grado bajo el promedio en la zona del niño 3-4 y la zona del niño 4, o sea, hacia el Pacífico Central y el Pacífico Occidental. Y el cambio entre agosto y julio solo fue positivo en la zona del niño 1+2, que vamos a ver que es una zona bastante variable. Así que la niña en general continúa, al menos con respecto a lo que están haciendo las temperaturas del mar. Si hacemos el mismo ejercicio, pero mirando una semana mucho más cercana, que es el periodo entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, vemos lo que yo les decía, la variabilidad que tiene la zona del niño 1+2. En este periodo aparece con una anomalía de 1 grado por bajo los promedios, y el resto de las anomalías se han reforzado de alguna forma o se han vuelto más negativas todavía. Entonces, eso se ve acá también en esta figura de abajo más chiquitita que muestra estos pulsos fríos, si lo logran ver como estos colores azules en la zona del Pacífico, que son en realidad enfriamientos ocurridos en la última semana o en esta semana que estamos viendo acá. Esta es la evolución de las anomalías de la temperatura superficial del mar. Estos son semanales de harto tiempo hacia atrás, desde octubre del 2021, y vemos cómo se ha mantenido la niña, ha tenido estos calentamientos, el Pacífico dando, en algunos casos, ilusión de que podría terminar el fenómeno, pero luego de nuevo hay enfriamiento, ¿cierto? Y ahora estamos en otra fase de enfriamiento en algunas zonas. Eso favorecido por otra propagación de una onda de afloramiento, es decir, una onda negativa, Kelvin, que se empezó a propagar por allá por julio de este año y que todavía nos tiene con las anomalías más bien negativas y continuando como fortaleciéndose estas anomalías negativas, ¿sí?
un par de ondas positivas en el camino que favorecieron estos calentamientos que ya les contaba, pero el fenómeno frío, la niña, continúa, ¿sí? Por debajo de la superficie del océano vemos que se mantienen estas figuras de la izquierda y esta de abajo muestran las anomalías por debajo de la superficie del océano. Vemos que hay pulsos negativos, sobre todo hacia el Pacífico Central. O sea, todavía hay un buen reservorio de aguas más frías de lo normal y si continúa esta onda de afloramiento vamos a ver que los valores de TCM van a seguir disminuyendo, pero ya hacia el Pacífico Occidental vemos un pulso, aunque está bastante profundo, de aguas más cálidas de lo normal. Pero estamos lejos de que esto todavía vaya a influenciar la superficie. Y el contenido de calor, bueno, tuvo este pulso positivo y ahora ya estamos de nuevo entrando en un nuevo mínimo, ¿sí? En lo que sería el tercer pulso consecutivo de la niña, luego de lo que pasó el verano, los dos últimos veranos en realidad. Como el fenómeno es acoplado o sea, en la atmósfera, tenemos que mirar un poco de lo que está pasando en la atmósfera. Vemos en esta figura de la izquierda las anomalías de los vientos del oeste, en este tramo entre los 5 norte y 5 sur, en el tiempo también, desde abril hasta la fecha. Y vemos cómo en esta parte central de la figura dominan en general los colores azules, y eso significa que los vientos alisios están más intensos de lo normal. O sea, el viento que sopla de este a oeste en el Pacífico ecuatorial está más intenso. Eso es una clara señal de que la niña también está teniendo una contraparte atmosférica, ¿sí? Otra señal de lo mismo es que la convección, es decir, dónde están las tormentas o dónde está la nubosidad, no está en el Pacífico y está más bien hacia Indonesia, el continente marítimo, ¿cierto? Y o esta parte de Australia, pero no en el Pacífico, y eso de nuevo es una señal de que el acoplamiento con la atmósfera está ahí actuando. Si intentamos combinar estas cosas y le agregamos el índice de la oscilación del sur, es decir, lo que están haciendo las presiones también, vemos, bueno, menos convección de lo normal en el Pacífico, los vientos alisios están más intensos de lo normal en buena parte del Pacífico, esta vez un poco desplazados hacia el oeste, las anomalías, y los vientos en altura, es decir, casi en el límite de la troposfera con la estratosfera, están más bien intensos del oeste, ¿sí? Y con dos centros ciclónicos, uno hacia el hemisferio norte y otro hacia el hemisferio sur. Entonces, si combinamos estas tres cosas y nos acordamos de las clases de dinámica atmosférica, sabemos que la celda de Walker, que es una celda de circulación atmosférica aquí, ¿sí? Está más reforzada de lo normal y la convección no está ocurriendo en el Pacífico, sino que está ocurriendo en esta zona de Indonesia. Acá el aire está ascendiendo, formando una rama ascendente y luego el aire se desplaza como hacia Sudamérica y está cayendo sobre el Pacífico, ¿sí? Suprimiendo buena parte de la convección y las tormentas en el Pacífico. O sea, la celda de Walker, que se intensifica cuando tenemos un fenómeno en la niña, está justamente intensificada, así que el fenómeno está súper saludable y vemos que el índice de oscilación del sur está bastante intenso, del orden de los 18 de esta unidad estandarizada que tiene, dando a entender de que la presión está más intensa cerca de Sudamérica y mucho más débil cerca de Indonesia y del continente marítimo. De nuevo, otro indicativo de que la niña está muy, muy sana en el Pacífico. Si nos vamos hacia la variabilidad intraestacional o de menor escala de tiempo, vemos que la oscilación de Madden y Julian ha estado poco activa en general, y en septiembre estuvo prácticamente todo el mes inactiva con unos pequeños pasos hacia el continente marítimo, de nuevo asociado a esta convección anómala en esa región, y un pequeño paso, pero bien débil, hacia la fase 8 y 1. O sea, en general, poca actividad de la Madden Julian, y eso de nuevo también está o podría estar relacionado con lo que está haciendo la niña. Por otra parte, la oscilación antártica ha estado muy positiva desde la segunda quincena del mes de agosto y no ha parado de estar positiva en todo el periodo, ¿sí? Eso significa presiones más bajas hacia el círculo antártico y un anillo de presiones más altas alrededor, lo que si lo llevamos hacia la precipitación, sobre todo del sur de Chile, es bastante desfavorable para la precipitación del sur de Chile en la oscilación antártica, ¿sí?
Así que tratando de combinar estas cosas con lo que ha pasado con la precipitación, vemos que en los meses de mayo, junio y también julio tuvimos, acá esta figura de abajo muestra el índice de la oscilación antártica y muestra las distintas fases de la Madden-Julian. Mientras más grande el círculo, más intenso ha sido esa Madden-Julian. Y sobre la parte superior del gráfico están las fases estas que son más favorables para las precipitaciones en Chile central sobre todo, y en la parte inferior están aquellas fases que son más bien desfavorables, y arriba está la precipitación para intentar hacer un cruce de esto. Entonces vemos cómo en este periodo más bien lluvioso que tuvimos en el centro-sur de Chile, dominaron en general días con la Madden-Julian en fases favorables. O sea, la Madden-Julian colaboró, o podemos inferir de que colaboró para las precipitaciones en esta parte del país. También la oscilación antártica pasaba a fases negativas con relativa frecuencia, pero fíjense cómo desde la segunda mitad de agosto solo tuvimos un pequeño paso por una fase entre 1 y 2 de la Madden-Julian y prácticamente solo hemos tenido fase positiva de la oscilación antártica. Y un pequeño pulso de precipitación nomás en todo este periodo, muy distinto al panorama que teníamos entre mayo y agosto, ¿sí? Y si nos vamos hacia el sur, vemos que igual tuvimos un pulso de precipitación, pero de nuevo, mucho menos frecuente y menos intenso también de lo que veníamos viendo, asociado de nuevo a esta dominancia de la fase positiva de la oscilación antártica y que la Madden-Julian ha estado más bien inactiva. Fíjense cómo han desaparecido muchos puntitos rojos, eso significa que o no ha habido Madden-Julian, ¿sí? Que ha estado más bien inactiva. Entonces este es el resumen, la niña, así muy en resumen, la niña sigue muy sana y no hay señales de que vaya a terminar en el corto plazo, al menos en el orden de la semana. Y las oscilaciones intraestacionales han estado bastante esquivas, o sea, bastante, si queremos que llueva, ¿cierto? En Chile, centro-sur, han estado bastante esquivas en ese sentido. Pasemos a mirar hacia adelante ahora. Veamos el pronóstico del mes de octubre primero. Para eso nos tenemos que preocupar también de lo que van a ser estas oscilaciones que son de más corta escala, la Madden-Julian de nuevo y la oscilación antártica. Y vemos que el pronóstico de la Madden-Julian con su dispersión habitual nos muestra que deberíamos ir hacia fases 5 y 6, que son continente marítimo, Pacífico Occidental. Eso ya sería interesante de ver si es que ocurre y con qué intensidad ocurre, porque podría favorecer algún pulso de viento del oeste y quizás empezar a debilitar la niña. Quizás son cosas condicionales, pero hay que ver si es que esto ocurre. Sobre todo si es que ocurre hacia acá, hacia las fases 6 y 7. Y el pronóstico de la oscilación antártica, ninguna novedad, y se mantiene o se mantendría de cumplirse estos pronósticos en su fase positiva en las próximas semanas. Una primera mirada al pronóstico de precipitación de octubre, dada por algunos centros internacionales que utilizan información de distintos modelos para hacer el pronóstico, vemos que lo que domina en general es menos precipitaciones de lo normal. En el tramo sobre todo el sur de Chile, hasta Puerto Montt más o menos. Y en Aysén, ambos pronósticos, si bien no coinciden en la zona, pero coinciden en una señal más bien lluviosa en la parte de Aysén y quizás Magallanes, ¿sí? Pero todo más bien hacia el oeste de la cordillera, es decir, todo ese tramo que está poco poblado y con poca también densidad de estaciones. Nuestro pronóstico coincide en todo el tramo central, entre la región sur de la región de Valparaíso hasta el sur de la región de los lagos, en que esperamos una condición más bien por debajo de lo normal, ¿sí? Y de manera categórica o absoluta, ¿sí? Y ya desde el tramo de Aysén y Magallanes hay mucha incertidumbre y lamentablemente el pronóstico nos queda incierto en todo ese tramo. Estas son las tablas de pronóstico para que las puedan revisar después con los montos de precipitación y como pueden ver prácticamente todas las estaciones que tienen pronóstico en este mes, porque empezamos a entrar a una estación seca más extendida, ¿sí? Es decir, llueve muy poquito en algunas estaciones y por lo tanto estos pronósticos de corte más bien estadístico les cuesta mucho hacer esos pronósticos para estaciones en que llueve muy poco, así que
quedan como en definición de estación seca, pero para las estaciones que sí tienen pronóstico, domina fuertemente la condición de bajo lo normal, coincidiendo con el pronóstico de los centros internacionales. Si ampliamos la mirada ahora y nos vamos a lo que va a pasar en los próximos trimestres, con respecto al fenómeno del niño o la niña, vemos cómo en octubre, noviembre y diciembre hay casi un 90% de probabilidad de que la niña continúe. Por eso les contaba el panorama con respecto a lo que está haciendo el océano, la atmósfera, y que no hay señales de que podría debilitarse la niña en el corto plazo. Eso es lo mismo que están pensando los modelos y dan mucha probabilidad de que la niña se mantenga en ese trimestre. Hacia el verano, también es alta la probabilidad de que la niña esté todavía con nosotros, ¿sí? Del orden del 65% de probabilidad de que la niña esté en el verano. Si esto ocurre, sería el tercer pulso consecutivo de la niña, con el del año pasado, el verano pasado y el anterior también. Y ya inevitablemente empezamos a pensar en la temporada lluviosa del próximo año y nos miramos hacia el otoño y vemos ahí que domina ahora más o menos con la misma magnitud, es decir, más o menos un 65% de probabilidad, una condición neutral. Es decir, entre el verano y el otoño, la niña debiese terminar. ¿En qué momento? Los modelos dan con mayor probabilidad de que eso ocurra en febrero, marzo, abril, en ese trimestre. ¿Sí? Es decir, ya en el mes de febrero deberíamos ver claras señales de que la niña está en retroceso. Pero al menos para el corto plazo, los próximos meses, este año al menos debiese terminar bajo la presencia de la niña. Entonces, el próximo trimestre, decíamos la niña, este es el patrón pronosticado de temperatura superficial del mar. Según esto, la niña en este trimestre se va a concentrar más bien en el Pacífico Central, ahí donde van a estar las máximas anomalías. Debiese ser de características débiles, eso es lo que nos muestra esta figura de abajo, ¿cierto? Hay muy poca probabilidad de que sea una niña intensa en este periodo, ¿sí? Y eso también es lo que muestran los modelos, cómo empiezan ya a calentarse, a calentar el Pacífico 3-4, prácticamente todos los modelos, ¿cierto? Pasado este periodo de peak, que sería ahora en noviembre, diciembre, enero, más o menos. Antes de entrar al pronóstico, los quiero invitar, tenemos una nueva publicación en el blog sobre justamente esto de el tercer pulso de la niña y cómo eso está relacionado con las asimetrías que tienen el niño y la niña y cómo la respuesta atmosférica y oceánica no es exactamente igual. Sabemos que en general el niño y la niña son polos opuestos de una misma oscilación, pero no son tan simétricos como uno pudiera pensar. Y esas asimetrías hacen entonces que cuando hay un niño sea más bien un pulso intenso y luego termina, pero cuando hay la niña es dos pulsos en lo común que tengamos. Es muy común eso, verlo en el registro histórico, y solo 2 veces hemos visto en el registro histórico que hemos tenido 3 pulsos consecutivos de la niña. Este año va a ser la tercera vez que ocurre eso en el registro, y en este post del blog exploramos un poco de las razones de por qué eso ocurre, para que lo puedan revisar después con calma. Habiendo dicho eso, pasó al pronóstico de precipitaciones para el trimestre. De nuevo, Centro Internacional de APEC y lo que hace la Universidad de Columbia con el centro ahí de investigación, el IRI, vemos que ambos pronósticos coinciden con una probabilidad del orden del 60-65% de una condición más seca de lo normal en el sur de Chile, centro-sur del país, ¿sí? Más o menos el mismo tramo que veíamos para el mes de octubre. Y harta incertidumbre, pero una ligera tendencia a ser más lluvioso en el tramo del extremo sur, en más bien la Patagonia chilena y Magallanes. Nuestro pronóstico tiene esta condición en que domina fuertemente una condición más seca de lo normal, desde la región de Valparaíso hasta Magallanes. Es decir, prácticamente todas las estaciones que tienen pronóstico desde el centro-sur del país, todas nos dieron una condición más bien deficitaria de precipitaciones para el trimestre. La excepción están las estaciones del altiplano. Recordemos que en esta época empieza a activarse la precipitación estival asociada al monzón sudamericano, y sabemos también que la relación entre la niña y las precipitaciones en esta región de Sudamérica es más bien favorable, es decir, cuando hay la niña suele llover más en el altiplano chileno,
y eso ya lo que nos empiezan a mostrar los pronósticos, y por eso algunas estaciones en el altiplano ya quedan con una condición sobre lo normal, ¿sí? Pero hacia el sur del país el panorama es súper distinto. Así que aquí están algunas estaciones, como vemos Putre nos da una condición sobre lo normal, con esos rangos de normalidad, y prácticamente todo el resto de las estaciones del país nos quedan con una condición bajo lo normal, con respecto a las lluvias. Si nos vamos a la temperatura mínima, vemos que, salvo algunas excepciones de algunas estaciones, prácticamente todo el centro norte del país debiese tener mínimas por debajo de los promedios, por debajo de las normalidades. En buena medida, ayudadas por estas anomalías de temperatura superficial del mar que vemos que han sido más frías de lo normal, y la mínima han estado consistentemente más fría en prácticamente todo este periodo, últimos meses. Así que el pronóstico nos muestra que esa condición debiese continuar. Eso más o menos lo que nos está contando. Al menos hasta más o menos Ñuble, Biobío. Desde ahí hay un poco de incertidumbre en ese tramo entre el Biobío y los lagos, pero con una tendencia hacia lo cálido, así que el pronóstico nos queda con una normalidad o sobre lo normal, aunque hay muchas estaciones que quedan indefinidas acá, hay mucha incertidumbre en ese tramo, y la Patagonia debiese tener una condición más bien sobre lo normal con respecto a la temperatura mínima. De nuevo, muy parecido a lo que hemos visto en los últimos meses. Si vemos las tablas de pronóstico, esto es lo que les contaba. Domina una condición bajo lo normal en todo el centro norte, con algunas excepciones en algunas estaciones, y hay una zona con mucha incertidumbre, y hacia el extremo sur una condición más bien sobre lo normal con respecto a esta variable. Si vemos la temperatura máxima ahora, todo el norte y la costa del centro norte domina una condición bajo lo normal de la temperatura máxima. Las excepciones están en el interior de estas regiones de Atacama, Antofagasta, parte de la región de Coquimbo, en que hay muchas estaciones ahí que nos dieron una condición más bien sobre lo normal. Pero la costa del norte mantiene esta condición de bajo lo normal, ¿sí? El tramo centro-sur del país, prácticamente en todas las estaciones, el pronóstico indica una condición sobre lo normal de la temperatura máxima. O sea, estaciones como Santiago debiesen tener mínimas más frías y tardes más cálidas de lo normal, ¿sí? Eso es lo que nos está contando esto. Y la Patagonia nos da un pronóstico más bien de bajo lo normal. Y aquí esto es distinto a lo que hemos estado observando en el último tiempo, en el que han dominado más bien las anomalías cálidas. Hay que ver cómo evoluciona esto y cómo se va cumpliendo este pronóstico. Y estas son las tablas donde pueden revisar ahí las estaciones de su interés, y como vemos, como les contaba, la zona norte dominando las anomalías frías, sobre todo las estaciones costeras. Las de interior se mantienen con una condición más bien cálida, todo el centro-sur de Chile con una condición más bien sobre lo normal, y la Patagonia, o parte de ella al menos, con una condición más bien bajo lo normal para la temperatura máxima. Y habiendo dicho eso, termino con la presentación, y gracias por la atención y por participar de estas reuniones.